El Señor quiere que nosotros en esta mañana, escuche bien, nos vistamos de nuestra ropa de gala. Y ahora va a entender el sentido espiritual de esto. Antes de leer el versículo, comentar esto, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, y nos invitan a un casamiento, por ejemplo, ¿verdad? Unas bodas. ¿Y cómo se viste usted? Pongo el jogging que tenía usando hasta la semana. A mí me gusta mucho usar jogging, así que... Pero, digo, nos preparamos de una manera diferente cuando nos invitan a alguna ocasión especial. Ahora, cuando vamos a leer este pasaje, vamos a ver que el que nos está invitando a esto es el Señor. Y de una manera espiritual. ¿Y cómo es esto de vestirnos espiritualmente? Bueno, ahora lo vamos a entender un poquito más cuando podamos leer en el libro de Isaías. Y cuando vamos a Apocalipsis también encontramos que hablan de que hay gente con vestiduras blancas. El Señor tiene una vestidura especial. Cuando los sacerdotes y los levitas tenían que ministrar en el tabernáculo, tenían que vestir vestiduras especiales. Lo mejor, ¿verdad? Ahora, yo no quiero que me malinterprete con lo que voy a decir ahora, ¿no? Cuando nosotros venimos, por ejemplo, a las reuniones, también es un momento especial. Porque ¿con quién nos venimos a encontrar? Con el Señor. ¿Y Él qué es? Es, primeramente, es Dios. Él es Dios. ¿Qué más es? Es Rey. Rey de reyes. ¿Y qué más es? Señor de señores. Y qué bueno que nosotros tengamos una preparación para venir. Y no lo digo meramente externo. Porque podemos venir muy bien vestidos por fuera, pero por dentro muy mal vestidos, espiritualmente hablando. Podemos venir, bueno, vengo, porque no me quedó otra, porque no sé. Los más chicos pueden decir, porque mi mamá me trajo. Los más jóvenes, qué sé yo, no sé. No me quería quedar solo en casa, entonces vine. Los más grandes podemos decir, no, porque después el pastor se enoja. O mi esposa se enoja, o mi esposa. Y está bien que vengamos, porque estamos viniendo al encuentro del Rey. Ahora, cada domingo en este lugar, a las 10:30 de la mañana, el Rey de Reyes y Señor de Señores nos convoca a que vengamos. ¿Y cómo es que a veces elegimos? No, mejor no voy. ¿Verdad? Porque está faltando algo en la vestidura espiritual. Hay algo que no está bien. Algo que está faltando. Y también de cómo está nuestro corazón, también habla en nuestro exterior, ¿no? ¿Qué le parece si yo vendría con toda la ropa así nomás, en pantufla? Una remera así nomás, todo. Yo digo, qué raro, ¿no? No está tan bueno tampoco. ¿Y por qué? Porque es un momento especial para nosotros cuando venimos a la casa del Señor. ¿O no? ¿Para ustedes es especial? ¿O no? Entonces, tenemos que prepararnos interiormente y eso hace que también nos queramos ver bien exteriormente. Hay muchos testimonios de personas que han llegado al Señor, hasta gente que vivía en la calle.
o gente que era alcohólica, por ejemplo, y vivían con la ropa sucia, todo roto, así, por la calle, y empezaron a venir a la iglesia y se transformó su corazón. Y después de repente un domingo apareció con camiseta bien planchada, pantaloncito, consiguió unos zapatos, bien peinado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué habrá hecho eso? Porque un cambio en el corazón. Y de lo que hay en el corazón se exterioriza. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, en este proceso, tienen que seguir habiendo cambios en nuestra vida. ¿Cuántos son perfectos? El hermano perfecto. Bueno, a ver, vamos a ayudarlo al hermano y a mí también que levanté la mano. El Señor nos ve así por la sangre de Cristo, pero ni usted ni yo, hermanos, somos perfectos. Porque yo ayer me equivoqué un montón de veces. Usted, hermano, también, seguro. No somos perfectos. Estamos en un proceso de santificación. Y por lo tanto debemos seguir vistiéndonos mejor. De acuerdo ante quién nos vamos a presentar, que es el Rey de Reyes. Seguimos aprendiendo un montón de cosas. Incluso el Señor en su misericordia y su amor nos hace ver cosas que para nosotros estaban ocultas y no nos dábamos cuenta que estábamos haciendo mal. Y de repente el Señor nos saca la venda y decimos, no, ¿cómo pude estar haciendo esto? Porque Dios es bueno, nos deja ver. ¿Para qué? Para que cambiamos y nos vistamos nuestra ropa hermosa. No sé si le pasa a ustedes, bueno, por ahí más a las hermanas, ¿no? Pero yo puedo tener un buzo hace 40 años y para mí ese es mi buzo. Y me enojo cuando me lo regalan por ahí. Pero uno tiene como una prenda más preferida por el uso, porque le gusta cómo le queda, etcétera, ¿no? Y me acuerdo yo, me contaba mi mamá, en el campo, se acostumbraba que tenían la ropa del domingo, ¿no? Y por ahí tenían las mujeres un vestidito. Y era el vestido del domingo. Y era el vestido. Y lo cuidaban. Y era el momento de ponerse lindo. No sé los varones que se pondrían el domingo, ¿no? Porque en la semana iban a la escuela, trabajaban en el campo. Entonces el domingo era un momento de estar de otra manera. Y cuando vamos a leer ahora el libro de Isaías, capítulo 52, el Señor dice, vístete tu ropa hermosa, tu mejor ropa. ¿Y cuándo será que tenemos que usar una ropa hermosa? ¿Cualquier momento? No, en una ocasión especial. Y bueno, yo quiero contarles que hoy es una ocasión especial. No es mi cumpleaños, ¿eh? Cumpleaños de Nehemías, fue cumpleaños de Ángel. Dice Isaías capítulo 52, en el verso 1, dice, despierta. Para algunos que están en casa ahí. Despierta nuevamente. Vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a su palabra? ¿Por qué? Porque habían entrado los extranjeros a la ciudad, porque habían saqueado, habían arrebatado, habían destruido, estaban oprimidos. Pero ahora de repente
comienza a decir esta palabra: despierta, despierta, despiértate, es domingo. Es el tiempo de usar tu vestido de fiesta. Y el Señor trae esta palabra esta mañana: despiértense, iglesia. Despiértense. Es tiempo que se den cuenta de algo. De que ustedes tienen que vestirse de gala, de hermosura, de esplendor. Es tiempo de brillar. Es tiempo de ser luz. Más que nunca. Cuando vamos al capítulo anterior, capítulo 51, aparece algo parecido en el versículo 9. Ya que la primera palabra importante que encontramos aquí, ¿cuál es? Despierta. Despierta. Ahora en el capítulo 51, versículo 9, ¿qué dice? Despierta. Despierta, pero no le dice a Jerusalén, no le dice a Sión, dice: despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, brazo del Señor. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón, no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Este primer despierta era el Señor. Era una voz profética y la voz del Señor se ha despertado en favor de su iglesia, en favor de su pueblo. Y luego entonces es el Señor el que nos dice a nosotros: ahora despiértense ustedes, porque yo ya me desperté, porque yo ya he extendido mi brazo. Y vamos a ver más adelante que dice: el Señor desnudó su brazo. ¿Qué quiere decir? Esa expresión quiere decir que el Señor se arremangó los brazos para trabajar, para hacer, para obrar. Y nosotros no podemos estar durmiendo. Ahora, ¿cómo nos tenemos que levantar? Levantarnos para vestirnos de nuestra ropa más hermosa. Mira que tenés al lado. Primero decirle: despertate, con las dudas. Cara de poesía la mamá. Despertate. Y número 2, tenés que vestirte de tu vestidura más hermosa. Es tiempo. Basta ya de andar oprimido por el camino. Ay, no, ¿y cómo andás, hermano? Y luchado. Y lo encontramos a la semana. ¿Y cómo andar luchado? Esa expresión bien evangélica. Luchado, ¿cómo sé? ¿Cómo andar luchado, hermano? No, ningún luchado. Despertate y ponete tu ropa de gala. ¿Por qué? Porque nunca más nada inmundo va a estar por sobre tu cabeza. Porque nada inmundo entrará más en la ciudad. Nada inmundo va a dominar tu vida, ni tu familia, ni tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque éramos esclavos del pecado, pero el Señor nos ha dado libertad. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Entonces, hermanos, despierta. Esta palabra despierta, que del hebreo se puede llegar a decir algo parecido como ur, significa abrir los ojos, avivarse. Decirle que tenés al lado: avivate. Tenía un conocido que decía: avivate, cabezón. Avivate. Date cuenta quién sos. Avivate que el Señor ya ha vencido a tus enemigos.
y se los ha puesto debajo de sus pies. Ya está vencido. Avívate. Abre tus ojos. Significa levántate. Significa estar velando. Despierto cuando siempre. Porque en cuanto nos dormimos, espiritualmente hablando, Satanás nos llena de mentiras y de situaciones y de problemas para envolvernos en sus cosas y hacernos perder la visión de quién somos y de para qué estamos. Despierta, abre tus ojos, avívate. Después dice nuestro texto: vístete tu ropa hermosa. Vístete, la palabra que se usa acá para vístete sería algo así como lavash. Significa envolvete, cúbrete de esa vestidura espiritual del Señor. Envolvete con el Señor. Cuando habla de ropa, está hablando, la palabra, la podemos traducir, esta palabra ropa del hebreo, begded, que significa paño real. No está diciendo cualquier ropa, está diciendo de tu ropa real. El Señor nos ha hecho, dice la palabra, reyes y sacerdotes para Él. Entonces, ¿qué sos? Entonces, ¿cómo andas? ¿Como un pordiosero espiritual? ¿O como un rey? Y dice, de tu ropa real, ¿cómo? Hermosa. Esa palabra hermosa también la podemos traducir, que es tifará, ropa gloriosa. Envuélvete, cúbrete con vestiduras reales de gloria. Así lo podríamos traducir. Cubrite, envolvete con las vestiduras reales de gloria. Amén. ¿Cómo estás esta mañana? Para algunos capaz está envuelto en la sábana nada más. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Envuelto en qué? El Señor te dice, despertate, vestite de poder, vestite de tu vestidura real y gloriosa. ¿Por qué? Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. ¿A qué se está refiriendo? Que nunca más tendrá dominio sobre tu vida, sobre tu corazón. Porque éramos vendidos, esclavos del pecado, lejanos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Despierta. Primero entonces, el primer despierta fue que se despierte el Señor, y Él se ha despertado. El versículo 2 dice, bueno, no sacuda al hermano que tiene al lado. Dice, sacúdete el polvo. Sacúdete el polvo. Ven algunos sillones que hace rato están por ahí, uno le pega así. Sacate el polvo de encima. La suciedad. La basura, lo que no le agrada a Dios. Sacudite el polvo. Son tus ropas reales. ¿Cuánto hace que no las usas? Hoy ponete esas ropas, pero sacudir el polvo. Sacúdete el polvo. Levántate. Siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello.
estés más preso de lo que no le agrada a Dios. Pueden ser tantas cosas. Puede ser un pecado. Puede ser idolatría, que es un pecado también. Puede ser tus propios pensamientos o tus propias ideas. Estás atado al cuello. No podés servir libremente al Señor, no podés crecer. ¿Por qué? Porque estás atado al cuello. El Señor dice, ya nadie te está sosteniendo. Sacate el cuello, el lazo del cuello. Dicen que los elefantes tienen una memoria muy grande, recuerdan sus caminos y recorridos de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y se los puede sacar de ese ambiente por muchos años y volverlos luego a poner y van a recordar exactamente el camino que hacían. Tienen una memoria increíble, pero no son muy inteligentes. Tienen mucha memoria. Así cuando los cautivan y los tienen, por ejemplo, en un circo, a ellos les ponen una cadena o un lazo acá en la pata y los atan a un poste fuerte por mucho tiempo. Y entonces el elefante quiere ir y tira, no puede, está atrapado. Y lo intenta 1, 2, 3, varias veces, hasta que ya sabe que está atado. Después de un tiempo, los cuidadores ¿saben qué hacen? Cortan esa cadena, pero le dejan el lazo puesto en la pata. Y el elefante no se va. Está libre, pero no se va. Sigue ahí al lado del palo. Porque no quiere intentar, porque le tiraba. Pero ya está libre. ¿Saben cuántos cristianos están como un elefante? Están libres, pero siguen al lado de lo que los está atando. No seas como el elefante. Hoy el Señor te está diciendo, suelta las ataduras de tu cuello. Cautiva, hija de Sión. Porque estábamos cautivos, pero ya no más. Ya no más. Cortá el lazo. Sacudite el polvo. Vestite tus vestiduras de gala. Y levántate. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Están entendiendo la palabra del Señor esta mañana? Ahora bien, esta ropa que es muy bella. Vamos a ir a Romanos, capítulo 6, versículo 22. Si lo encontró puede decir amén. Romanos 6, 22. Dice la palabra de Dios, mas ahora que habéis sido, ¿qué? Libertados de qué? Del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por eso nos tenemos que vestir de gloria, porque hemos sido hechos libres del pecado y tenemos un fruto de todo esto además, que es la santificación y la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué haces al lado del palo todavía? Deja de estar atado a algo que el Señor ya te hizo libre.
Esa vestidura tiene que ver con esto, que hemos sido libres del pecado. Una vestidura espiritual, como les decía a este pueblo de Israel, ustedes ahora van a ser libres. Cautiva, hija de Sión, ahora eres libre, sacate la soga del cuello, vestiduras reales. Levántate, camina con la cabeza en alto, porque sos un hijo o una hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Libertados del pecado y hechos siervos de Dios. En el mismo libro de Isaías, donde estábamos al principio, 10 capítulos más adelante, más o menos, capítulo 61, en el verso 10 dice: en gran manera, ¿qué cosa? Me gozaré. En gran manera me gozaré en el Señor, en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Me vistió. ¿Qué cosa? Con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Si el Señor te vistió de gloria, de belleza, de salvación, ¿por qué entonces no vestimos esa ropa? Me alegraré en el Señor. Ya terminó el cautiverio. No somos esclavos del pecado. No somos esclavos del sistema. Ya no. A menos que seas un elefante. Estás libre, pero seguís viviendo como esclavo. ¿Qué dice nuestro versículo? Despierta. Y después dice este versículo: levántate. Levántate. Sacúdete el polvo, levántate, siéntate, suelta las ataduras de tu cuello. Cautiva, hija de Sión. Dice el versículo siguiente: porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Dice más arriba, en el versículo 2 decía: de balde fuisteis vendidos. Más abajo leíamos recién: cautivos sin razón. ¿Saben a qué se refiere eso? No está diciendo injustamente les pasó esto. No está diciendo eso. Está diciendo de balde. Sin razón. Sin razonamiento. Porque ¿por qué había sido llevado cautivo el pueblo? ¿A causa de qué? Del pecado, de la idolatría, por haberse ido detrás de otros dioses, por no haber honrado al Señor. Entonces fue llevado cautivo, y el Señor está diciendo en esta palabra: sin sentido hicieron esto, obraron locamente. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué conociendo mi palabra, por qué conociéndome a mí, se fueron detrás de otros dioses?
Y en esta mañana el Señor nos dice: ¿por qué, si conoces mi palabra, por qué sigues viviendo como el sistema? ¿Por qué no estás haciendo mi voluntad? ¿Por qué no estás viviendo conforme a mi propósito? De balde, de gusto hiciste esto. Nadie te obligó. Eso es lo que el Señor está diciendo al pueblo. De balde. No tenían por qué ser llevados cautivos. No tenían que sufrir todo este cautiverio. No tenían que sufrir tantas opresiones y dolores. De gusto lo hicieron. Por darme la espalda a mí y irse detrás de otros dioses. ¿Cuántos están entendiendo? Y ahora el Señor agrega en el versículo 2: sin dinero seréis rescatados. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que nosotros le dimos la espalda a Dios, a pesar de que le fallamos a Dios, Él es quien paga el precio para traernos a Él nuevamente. Dice: sin dinero seréis rescatados. Está diciendo: no vas a pagar vos. Pero no es que no tiene un costo. Sí que tiene un costo. Un costo muy alto. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados, ¿qué? Por precio. Hubo un precio. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Para el Señor vales mucho. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Él nos amó con amor eterno. ¿Por qué le pagamos mal? ¿Por qué le servimos? ¿Por qué no lo honramos? Él pagó un precio y no estaba obligado a hacerlo. Dice la palabra: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad entonces pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo no es tuyo, es de Dios. Y tu espíritu no es tuyo, es de Dios. Hemos sido comprados de la esclavitud, de la muerte espiritual, de un camino al infierno. Hemos sido comprados ¿para qué? Para ser reyes y sacerdotes, para ser una nación santa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero eso tuvo un precio. Y ahí en el Nuevo Testamento, más adelante, dice Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 5. Primera de Timoteo 2, 5 y 6 leemos. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y qué dice además? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos,
de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Él fue tu rescate. Él te rescató. Pagó un precio. Lo que pasa es que muchos cristianos pareciera que hoy no lo saben. Entonces toman decisiones según el sistema. No tengo ganas, tengo frío, se me hizo tarde, tengo sueño. Más adelante, cuando tenga, no sé, ¿qué estará pasando? Tal vez no se está predicando tanto de esto, hermanos, ayúdenme a predicar cada día de esto entonces. Y usted predíquelo también. Se dio a sí mismo el rescate por todos. Hubo un precio que pagar. Hubo un rescate por tu vida. Por mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice Isaías 52, nuestro texto base. Versículo 4, porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se señorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Lo primero era despierta, luego vístete, luego levántate, y ahora sepas, tenés que saber algo importante. ¿Sabes qué tenés que saber? Que Dios ve la opresión. Dios ve cuando sufrimos. Dios ve cuando padecemos. Aún a veces, y muchas veces, a causa de nuestras propias decisiones. Malas decisiones. Porque el pueblo estaba cautivo a causa de sus malas decisiones, pero aún allí el Señor lo estaba viendo. Así ha dicho el Señor. Mi pueblo descendió a Egipto en el pasado. Y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora el Señor dice, ¿qué hago aquí? Dice el Señor, ya que mi pueblo es llevado injustamente, ya que mi pueblo actuó con locura, ya que mi pueblo hizo algo que no tiene sentido. ¿Será solo el pueblo de Israel que hace eso? ¿O nosotros no hemos actuado así alguna vez? Cuando el Señor te está llamando, un ejemplo fácil, simple, a servirle a Él, y lo dejamos de lado a eso para hacer otras cosas. No, mejor no, otra vez, que vaya otro. Yo voy a hacer otra cosa. ¿Por qué actúas locamente? No tiene sentido lo que estás haciendo si sos de Él. ¿Cuántos son de Cristo? Ajá. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Por qué no le obedeces? Si sos de Él. Entonces son mis zapatos que me acompañan hace varios años. Y van conmigo donde yo voy, Voy para acá y vienen. Y no se van por otro lado. Raro, ¿no? ¿O es normal esto? ¿Usted qué piensa? ¿Es normal que los zapatos vayan a donde yo voy? ¿O no? ¿Es normal? Raro. ¿Y sabe lo que le pasa al Señor? Que los zapatos se le van para el otro lado. No sé qué medias me puse. Cualquier cosa es mi esposa. Al Señor le pasa esto con usted.
conmigo? Vamos para allá. ¿Qué pasó? El zapato se le fue para el otro lado. ¿Qué zapato? ¿Qué zapato que somos? ¿Por qué? Por eso el Señor dice, sin sentido. Estás cautiva sin sentido. Porque no me obedeces a mí. Porque no cumplís con el propósito por el cual yo te llamé. Es una locura. El asirio te cautivó sin razón. No es razonable. No es razonable. Los caminos del Señor, ¿cómo son? Perfectos. Si nosotros nos vamos por otro camino, no va a ser perfecto. Eso está diciendo la palabra. Por eso es importante entender el mensaje. Escudriñar, sumergirnos en la palabra. ¿Qué es lo que Dios me está hablando a mí? El problema es que sos un zapato rebelde. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allí, y el asirio lo cautivó sin razón. No había motivos para que hagas esto y entonces terminaras cautivo. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová. ¿Qué hago ahora yo? ¿Qué va a hacer el Señor con nosotros? Para que no se me salga el zapato, lo ajusto bien. El Señor te va a ajustar. Ahora sí, miren, otra vez. Voy para allá y viene. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Y eso es lo que nos atrae a Él. Su amor. ¿O no? Entonces vamos hacia Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Sepas entonces. Mire lo que dice además. El 5. Ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar. Dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre. ¿Cuándo? Todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Y por esta causa, en aquel día, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Qué está diciendo el Señor? Que primero Él se da a conocer a su pueblo. Él va a tener un encuentro con vos. Como esta mañana. Porque el Señor nos está hablando esta mañana. Mi pueblo sabrá mi nombre. Sabrá quién soy. ¿Hoy estás sabiendo quién es el Señor? Un poquito más. El Señor se está revelando a nuestras vidas para que entiendas que Él es Dios. Ese es el grave problema de la iglesia de este último tiempo. No conoce a Dios. No sabe quién es Dios. Por eso utilizan tantas cosas para atraer a la gente. Entretenimientos de todo tipo para que la gente sea atraída. Y estaban, ¿cuántos que somos y alabamos al Señor? ¿A qué Señor estarán alabando si no lo conocen? Él es Dios. Él es Dios con mayúscula. Y Él dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Qué tema con el nombre de Dios?
mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Cómo se presentó el Señor a Moisés, por ejemplo? ¿Cómo le dijo? Yo soy. Yo soy. Anda a decirle a Faraón, yo soy, te envió. Me envió, yo soy. Ese yo soy implica esto. Implica eternidad. Porque ninguno de nosotros somos por nosotros mismos. Nosotros fuimos creados por Dios. Pero decir yo soy significa yo soy en mí mismo. Yo soy el eterno. El que era, el que es y que será. Eso significa yo soy. Ese es nuestro Dios. Y a Él le rendimos adoración cuando cantamos esta mañana. Estamos adorando a yo soy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos aplauden al Señor esta mañana? Aleluya. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos. Versículo 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies ¿de quién? Del que trae alegres nuevas. ¿Cómo lo traducimos? El que trae buenas noticias. Puede ser muy fea la persona, pero si trae buena noticia, ¡ay, qué lindo que viniste! ¿O no? Son hermosos los pies. Capaz que están llenos de tierra, pero trae buenas noticias. Hermosos son los pies. Las palabras que estuvimos viendo fueron: despierta, vístete, levántate, sepas, y ahora canta. ¿Cómo que cante? ¿Sí? Porque ya no estás cautivo. Vos, dice el 8, de los atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de ¿qué? De júbilo, de alegría, de gozo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a entrar así. ¿De qué está hablando? Que ahora el que reina en tu corazón es yo soy. Es Dios, no el pecado. Sácalo a patadas. Tus propias ideas, sacalas a patadas. Las estructuras humanas, sacalas a patadas de tu corazón y de tu vida, porque ahora reina el Señor de señores. Él reina en tu corazón. Dice el versículo 9: cantad ¿qué? Alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén. No te sientas más solo, no te sientas más sola, porque el Señor está contigo. Porque Jehová ha consolado a su pueblo y a Jerusalén ha redimido. Redención habla de comprar por un precio. Redimir es eso. Alguien que era esclavo de otro, para hacerte libre, para redimirte, yo tenía que pagar un precio para sacarte de ese mercado de esclavos. Y está diciendo esto: ya no eres más esclavo del sistema, del mundo, del pecado. Ahora eres libre. Entonces cantan alabanza, alégrense. No se sientan más solos. No te sientas solo. No te sientas solo. El Señor consuela tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Primero, ¿por qué tenemos que cantar? Porque hay buenas noticias.
¿Cuál es la gran y buena noticia? Emmanuel, Dios con nosotros. El pecado puso una interrupción entre la comunión entre Dios y el hombre. Pero ahora, Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor Jesús, cuando moría en la cruz, ¿qué pasaba con el velo del templo, el lugar santísimo? Se rasgó. ¿De dónde? De arriba hacia abajo. Está diciendo, Dios mismo abrió el camino para reencontrarnos con Él. Esa es una muy